Acójame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Con su aprobación voy a retirarme el tapaboca. Hoy es viernes 16 de octubre y como ustedes se darán cuenta, ya todo está listo para que iniciemos nuevamente tu programa, Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, como siempre, dedicado a nuestros estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación. Por eso, la jornada de hoy estará caracterizada por el hecho del idioma y la actividad física. En ese sentido, nos van a estar acompañando diversos profesores que les voy a nombrar a continuación. En el caso de los idiomas, nos acompañarán el profesor José Muñoz y Arturo Jiménez. Para lo que es la actividad física, nos acompañarán los profesores Carlos Oropesa y Emma Borromé, sin olvidar jamás la modalidad de educación especial gracias a nuestra profesora Sarín Herrera. Para todos ustedes quiero expresar el saludo amoroso de todo el equipo técnico de producción de Vive TV, que desde acá, desde el estudio 1 de este canal educativo, hacen un grandioso esfuerzo para que ustedes se puedan quedar seguros y seguras en casa. Así que por favor vamos a mantener todas las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben bien y lo recuerdan. Por eso nosotros siempre reafirmamos el compromiso de mantener el distanciamiento saludable, usar de manera adecuada el tapaboca y lavarse las manos una y otra vez. Es muchísimo el contenido que tenemos para ustedes, por eso les pedimos que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales para que puedan descargarlo de manera adicional en múltiples vías. Por eso vamos a iniciar de una vez con nuestra efeméride del día. Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Qué fantástico es tener estas efemérides para saber qué se celebra en todo el mundo y más que celebrar, qué se conmemora y qué se reflexiona. También vamos a celebrar el día de hoy, pero acá en Venezuela, el aniversario de la parroquia San José y la parroquia La Pastora. Por eso, de parte de todo nuestro equipo, unas grandes felicitaciones para ustedes. Pero a continuación, como es viernes de idiomas, ya el profesor de castellano, José Muñoz, nos está esperando. Pero antes de eso, yo quiero presentarles a un pequeño gatico que nos va a invitar a leer en todas nuestras casas. Vamos a verlo. El amor. Mientras más joven, más intenso, brutal, necesario, sublime. Será un día que llueva y quieras besarme mucho, que mi cuerpo dorado lleve tu sombra a cuestas en un tatuaje inmenso. Ah, María Calcaño, una poeta que me estremece con su exploración de lo femenino, ese desgarro del amor y la cotidianidad de la muerte. Al abrir un libro de ella, se enciende como un yesquero, y al cerrarlo, se apaga, pero queda uno chamuscado. Es un divino riesgo que vale la pena correr, porque leer dispara la creatividad y te alborota la imaginación. Bienvenidos a Cada Familia una Escuela. Nuestro tema generador es participación y protagonismo social. Para comenzar en tu programa de hoy, vamos a irnos con las actividades, con los referentes teóricos prácticos para primer año. Me voy un momento a la pizarra electrónica. Nuestro tema indispensable es comunicación y medios de comunicación. Como hemos visto, nosotros hemos estado trabajando estas semanas con lo que es la comunicación. Castellano para primer año. Nuestros referentes teóricos prácticos es la entonación, la ironía y el uso del diminutivo. Fíjate, tú dirás que nosotros tenemos diferentes, o verás que tenemos diferentes tipos de entonación y de tono. Cuando nosotros hablamos, utilizamos tonos. Esos tonos son los que nos van a dar los altos y bajos en el habla, ¿ok? Y esos altos y bajos son los que nos van a procurar que el oído
le parezca agradable o desagradable lo que estamos escuchando. Si utilizamos bien una buena tonificación de las palabras, vamos a tener una comunicación efectiva. ¿Y qué es la entonación? La entonación es el diferente, digamos, volumen de los tonos, ¿ok? Cuando entonamos estamos utilizando diferentes tipos de tonos. Esos tonos, como te digo, son los que nos van a permitir tener esa comunicación efectiva y eficaz. Si en tu casa te dicen, recoge tus libros, Arturo, por favor, y tú le dices, ya va, que estoy chateando y estamos utilizando una entonación, ¿ok? Tú dejaste tus libros regados, ¿verdad? Y te pidieron, por favor, que recogieras tus libros. Tú con un tono alto, un tono, digamos, desafiante, vas a decir, ya va, que estoy chateando. No le estás utilizando un tono y una entonación para decir que te desagrada, ¿ok? Que te desagrada esa petición que te están haciendo. Continuemos entonces con la ironía. Tú estás en tu cuarto, pero lo dejaste muy sucio, ¿ok? No tuviste ese hábito de limpiarlo hoy, se te olvidó. Llega tu mami y te dice, qué limpio está tu cuarto, pero es mentira, porque lo está viendo sucio, pero con la ironía está jugando a eso, para que tú te recuerdes que tienes que limpiar tu cuarto. Dejaste toda la torta, es lo contrario, te la comiste toda. Llegaste tú, viste la torta que había quedado por allí un pedazo, y mira, vale, dejaste toda la torta. No, fue que te la comiste toda, porque están utilizando la ironía. Casi ni dormiste en la tarde, es porque pasaste toda la tarde durmiendo, ¿ok? Esto es entonces lo que nos diferencia, lo que es el tono, la ironía y la entonación. Pues ahí jugamos con las palabras, con lo que es el tono y la entonación. Vamos con segundo año. Segundo año, la comunicación para la convivencia. Tú bien sabes que nosotros los seres humanos nos comunicamos y cuando nos comunicamos es con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos acompañados de alguien. No estamos estudiando solos, no trabajamos solos, caminamos acompañados de alguien. Así tú piensas que vas solo, pero hay otras personas a tu alrededor. Entonces siempre estamos utilizando la comunicación para la convivencia, estamos conviviendo con las demás personas. ¿Y qué es la comunicación en esa convivencia o qué nos busca? Busca que nosotros enviemos un mensaje a un receptor y que ese mensaje sea en una buena convivencia, ¿ok? ¿Qué nos interesa en la comunicación para la convivencia? Que esa comunicación sea efectiva, sea de armonía. ¿Cómo podemos lograr esto? Utilizando unas normas que son muy simples, que son las normas del buen hablante y las normas del buen oyente. Así podemos lograr una comunicación para la convivencia que sea efectiva. ¿Y cuáles elementos van a influir en esa comunicación? Los elementos que influyen en la comunicación tenemos al emisor, el mensaje, el código, el canal, el receptor y el contexto. Todos esos elementos son los que entran en la comunicación. Entonces sabes que la comunicación para la convivencia es todos aquellos aspectos cuando nosotros nos estamos comunicando con los demás seres humanos. ¿Ok? Continuemos. Tercer año. En tercer año, nuestro referente teórico práctico es el valor de la palabra, sus consecuencias y compromiso. La palabra es, digamos, lo imprescindible en toda lengua. Toda lengua tiene una palabra, que es la que nosotros utilizamos, la que estoy utilizando yo, para que tú estés recibiendo este mensaje que te estoy dando. Entonces, esa palabra debe ser, digamos, precisa. La palabra que utilizamos tiene su propia, digamos, entonación, cada palabra. Cada palabra tiene pausa. Cada palabra, como dice aquí su referente, produce unas consecuencias y tiene sus compromisos cuando las pronunciamos. Continuemos por acá. ¿Cómo podemos clasificar las palabras? Podemos clasificarlas por su uso. Tenemos por el uso los verbos, tenemos los adverbios, sustantivos y adjetivos, entre otros tipos de palabras. Tenemos por el número de sílabas. ¿Te recuerdas? Las monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. ¿Ok? Recuerdan que de eso tú lo estás viendo desde la educación primaria. Por su acentuación, las agudas, las graves, las esdrújulas.
Estos son la clasificación de las palabras. Entonces tú debes tener siempre presente que la palabra es lo indispensable en el lenguaje humano. Cuarto año. Los referentes teóricos para cuarto año es la comunicación y la empatía al participar en reuniones de grado e institucionales. Primero vamos a ver qué es la empatía y por qué tiene que ver la empatía con la comunicación. Fíjate, la empatía es cuando nosotros, digamos, nos ponemos en el lugar de la otra persona para saber, para sentir, para poder internalizar los sentimientos que esa persona está teniendo. En ese momento que nos estamos comunicando, nos ponemos en el lugar del otro. ¿Ok? Con la empatía yo me identifico con la otra persona. Entonces, cuando estoy, digamos, empático con la otra persona, la comunicación fluye y fluye de buena manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una forma de que nosotros, digamos, en la comunicación podamos lograr que sea, como les decía, a los otros grados, a los otros años, que sea eficaz y que sea coherente esa comunicación. Vamos ahora para quinto año. En quinto año veremos lo que es la comunicación asertiva. ¿Te recuerdas que la comunicación es lo que establecen los seres humanos para poder enviar y recibir mensajes? ¿Ok? Cuando enviamos y recibimos mensajes, debemos tener una comunicación que sea, digamos, clara, que sea precisa, que sea amena, para que la otra persona pueda lograr entender el mensaje. Fíjate que tenemos reproches, no debemos reprochar a la otra persona cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando. No debemos utilizar ofensas. Esto es una forma que debemos tachar. Los ataques personales hacia nuestro interlocutor tampoco debemos utilizar esto. Entonces, ¿qué evita la comunicación asertiva? Que estos errores los cometamos cuando nos estamos comunicando con las otras personas. Entonces, recuerden, no van a reprochar, no van a emitir ofensas, ni vas a atacar a la otra persona, así tú creas que lo que le está diciendo no te caiga, no te parece correcto. ¿Ok? Los elementos clave de la comunicación asertiva es la comprensión intelectual, la escucha activa. Esos son los dos elementos, digamos, principales, los claves de la comunicación empática. ¿Cuál es la comprensión intelectual? Tiene dos vertientes, es conocer los hechos, ¿ok? Y aparte de eso, conocer de esos hechos cómo sería la transmisión de esos hechos. Bien, ahora vamos a continuar para las actividades y lecturas. Recuerden las lecturas que son muy importantes para cada semana. De esta semana en Cada Familia Una Escuela. Tenemos acá que la primera actividad para castellano, vas a revisar en una hoja de papel reciclado 10 oraciones donde vas a utilizar palabras con diminutivo. Recuerda que las palabras con diminutivo son aquellas que ponen las cosas más chiquitas de lo que son. Por ejemplo, el perrito de mi vecina es muy juguetón. El diminutivo de perro es perrito. ¿Ok? Primer año. La lectura para primer año. Vas a leer Los hombrecitos del semáforo, de Luis Brito García. Esta es una, digamos, una lectura muy amena que te va a recordar lo que hay en cada esquina de, digamos en este caso, que yo estoy en Caracas, de Caracas. En cada esquina de Caracas hay una cosa amarilla que llamamos semáforo. Bien, esto, fíjate que aquí lo tiene, nos va a decir, nos va a llevar algunas reflexiones sobre algo que está allí. ¿Y qué son las actividades? Vas a escribir la biografía corta del autor con los datos que son el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de muerte, si es el caso, y qué otras actividades realiza y otras obras de importancia que él haya realizado. Vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas y en el texto, en el cuento, vas a buscar una frase que dice antes de que llegue el sol y de nuevo los encierre. Vas a decir en tu hoja de papel reciclado qué quiere decir el autor con esto. ¿Qué pasó con esos
hombrecitos del semáforo. Segundo año, la actividad es, en una hoja de papel reciclado, vas a realizar un mapa de conceptos sobre la comunicación y sus elementos. ¿Okay? Ya tú sabes realizar mapas de conceptos, entonces vas a colocar comunicación y cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación, que te los mencioné cuando estábamos con tu clase. La lectura para segundo año es muy importante, es el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Okay? Vas a leer el preámbulo y en las actividades vas a investigar quién lo redactó. ¿Okay? ¿Quién redactó ese preámbulo? Vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas, vas a ver o vas a escribir por qué son importantes los valores expresados en el preámbulo de nuestra Constitución y vas a decir qué es un preámbulo. Para tercer año vas a escribir en una hoja de papel reciclado 10 normas de convivencia escolar que tú creas que se deben utilizar en tu institución educativa. La lectura para tercer año es Canto de los Hijos en Marcha de Andrés Eloy Blanco. Tus actividades es las biografías, vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas, vas a escribir qué motiva al hijo a escribir esa carta a su madre y cuáles son los sentimientos que refleja el autor. Para cuarto año vas a escribir la siguiente actividad, 5 ejemplos con situaciones de empatía hacia los demás, o sea, tu forma como tú actuarías empáticamente hacia otra persona. Por ejemplo, lamento que estés enfermo, pronto te vas a recuperar. La lectura para cuarto año es Silva a la agricultura de la zona tórrida, de Andrés Bello. Va a investigar su biografía corta, buscarás en el diccionario las palabras desconocidas, vas a decir cuál es el tema de ese poema y realizarás un análisis de esta obra. Para quinto año, la actividad es, en una hoja de papel reciclado, vas a escribir 5 oraciones donde utilices la comunicación asertiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este ejemplo, fíjate. Por favor, me devuelves el bolígrafo que lo necesito. ¿Ok? Esa es una comunicación asertiva porque estoy utilizando las normas de comunicación. ¿Ok? Luego tenemos la lectura para quinto año. Vas a leer Canaima, de Rómulo Gallegos. Escribirá su biografía corta, buscará en el diccionario las palabras desconocidas, vas a ver o vas a escribir cuál es el tema principal de esa obra, de esa novela, y vas a nombrar los personajes principales y sus características físicas. Bien, voy a continuar para acá, para la mesa, para despedirme por esta semana. Quiero mencionar que a partir de la próxima semana va a estar el profesor Wilmer Santana acompañándolos en el área de castellano. El día de ayer conmemorábamos la muerte de Andrés Bello. Hoy por hoy celebramos su vida gracias al profesor José Muñoz, quien nos envió esa importante asignación para conocer ese poema característico de nuestro Andrés Bello, educador venezolano que trascendió las fronteras. Pero también vamos a conocer acerca del idioma extranjero, en este caso el inglés, y lo vamos a hacer gracias al esfuerzo del profesor Arturo Jiménez, quien ya nos está esperando para decirnos algunas palabras en inglés que ustedes necesitan aprender y que estoy seguro que disfrutarán muchísimo. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa. Vamos a iniciar hoy con unas recomendaciones básicas. Primero, no tengan miedo. Muchas personas le tienen miedo a este nuevo idioma. Es muchísimo más fácil que el español. ¿Ok? Tenemos un idioma que tiene muchas palabras que significan, o según el contexto, no significan lo mismo. Ya nosotros manejamos el español es mucho más extenso. Tenemos signos de puntuación, tenemos acentuación. En inglés no tenemos nada de eso, entonces ¿por qué pensamos que es más fácil, que es más difícil? Simple y llanamente porque no es difícil. Nos han acostumbrado a que no es un nuevo idioma, se pronuncia diferente, pero no es así. Sí se pronuncia diferente, pero no es más difícil. Ya nosotros hablamos español. El español es muchísimo más complicado, tenemos muchas más reglas. ¿Okay? Vamos a iniciar con lo siguiente. Tenemos 3 palabras nuevas en nuestro vocabulario. Vamos a iniciar. Recreation.
recreation, free time, y responsibility, ¿okay? Vamos a ver qué traducen. Tenemos la explicación. La primera palabra es recreación, nuestra parte de entretenimiento. Luego tenemos free time, tiempo libre. Y la última, responsibility, que es responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Tenemos que practicar responsablemente y toda nuestra familia debe estar involucrada. No es solamente para nosotros los que estamos viendo la clase, no. La idea es que integremos a toda la familia, el día a día, recuerden. Eso nos ayuda y nos entretiene, sobre todo ahorita que estamos pasando más tiempo juntos. ¿Okay? Vamos a iniciar con un verbo. Yo sé que estamos cansados, sobre todo los que ya tenemos tiempo estudiando inglés, que nos dicen hasta cuándo el verbo to be. Pero es muy necesario porque es un verbo muy básico, muy esencial. Y como estamos integrando a toda la familia, tenemos que repasarlo varias veces para que nos vayamos acostumbrando y vayamos asociando su sonido, su práctica, para que todos compartamos. Ya cuando empecemos a escuchar, que empecemos a practicar, no importa que mezclemos inglés o español. Muchas personas no les gusta, pero es una forma de empezar. Que empecemos a asociar los sonidos nos va a ser mucho más fácil aprender el idioma. Tenemos una explicación del verbo to be en el verbo pasado. Fíjense lo siguiente. Él cambia según las personas. Vamos a explicarlo sencillo porque quiero que toda la familia lo capte. ¿Okay? Verbo to be en tiempo pasado. Con la persona I se utiliza was. ¿Okay? Por ejemplo, last year I was in Bolívar. El año pasado yo estuve en Bolívar. Recuerda que el verbo to be es ser o estar dependiendo del contexto. Y fíjense el detalle de lo que es el verbo simple y llanamente. Con dos palabras que son was y were, yo utilizo todos los pronombres. En español tenemos una palabra para estoy, estar, estuvimos, etcétera, etcétera. En español son dos palabras, en inglés son dos palabras. Entonces, ¿por qué decimos que nos es difícil? Ahora pasaremos a ver cómo se dice yo no estaba o yo no estuve. Fíjense lo siguiente. Se abrevia de dos formas o tenemos dos contracciones, wasn't o weren't. ¿Qué significan esto? Simple y llanamente son dos contracciones de was not o were not. Simple y llanamente. Es una forma sencilla. Recuerden que tienen otras connotaciones, pero quiero que toda la familia se vaya familiarizando con lo que son las palabras y lo que son las contracciones. Las contracciones es una forma más sencilla de decir algo. ¿Okay? Unimos dos palabras. Nosotros tenemos muy pocas contracciones, pero en inglés se utilizan mucho. Tenemos también lo que son los adverbios de tiempo. En la lámina anterior les expliqué una palabra que decía last month. ¿Okay? Es una de tiempo. Decimos, utilizamos last más algún tiempo para indicar en un evento que sucedió más reciente o más cercano al actual. Por ejemplo, last night. Last night quiere decir anoche, no la última noche, porque si nos vamos a last, que también quiere decir último, y night, que es noche, no es última noche, sino anoche. Recuerden que manejamos mucho lo que es la parte del contexto. ¿Okay? Entonces siempre tenemos que estar pendiente de eso. Last January quiere decir enero pasado. Y last Christmas quiere decir las últimas navidades. Fíjense cómo last, en base a el contexto que estamos manejando, no quiere decir último, porque aquí decimos anoche, aquí estamos diciendo enero pasado y aquí estamos hablando sobre lo que son las últimas navidades. Entonces, básicamente estar pendiente del concepto porque, como les digo, familia, el inglés es mucho más corto que el español y no tenemos tanto con lo que son las partes de signos de puntuación, acentuación de palabras, nada. Entonces es mucho más sencillo, lo que tenemos es que irlo practicando. ¿Okay? Luego vamos a hablar un poco de lo que son las preguntas. Son muy básicas. Recuerden una cosa, así vamos a estar iniciando las preguntas, por lo menos what quiere decir qué, cuál o cuáles. Recuerden que en base a los sujetos va a significar una cosa o va a significar otra. Which quiere decir qué, cuál o cuáles. ¿Okay? Un pequeño detalle observen siempre. Las preguntas en inglés todas terminan con un signo de interrogación. Y a eso al final las va a hacer como una pregunta. ¿Okay? Recuerden eso, es importante. En español nosotros utilizamos al inicio y al final. En inglés no. Otro pequeño detalle del idioma que es importante que manejemos
y que sabemos que es mucho más fácil que el español. ¿Okay? Tenemos where para decir dónde o a dónde, when es cuándo, which es por qué. Who es quién o quiénes, whom es a quién o quiénes, was es quién o quiénes y who es cómo o cuándo. ¿Okay? Entonces, vamos a repasar muchas preguntas, ¿verdad? Tenemos lo que son los adverbios de tiempo. Recuerden, el verbo to be es muy básico y lo vamos a estar repitiendo una y otra vez, pero en diferentes tiempos, en diferentes momentos y con diferentes personas van a ver que cambia, pero vuelvo y repito, son preguntas básicas, son verbos que vamos a estar manejando muy seguido. To be es cero estar, las preguntas which, was, were. Siempre practiquen, familia, mamá, papá, pregúntenle a los muchachos cómo se dice cierta cosa. Ustedes reemplacen las preguntas, las palabras en inglés, por palabras en inglés para que los muchachos practiquen y ustedes también adquieran un nuevo conocimiento. Sobre todo en la parte de redes sociales, se utilizan muchísimo. Si pueden, chicos, practiquen, coloquen su correo electrónico, sus redes sociales en inglés. Primero les va a costar, lógico, se sabe, pero nos vamos a ir adaptando al uso de ciertas palabras que son comunes. A lo que la empecemos a leer una vez, ya nos vamos a acostumbrar a ella. ¿Okay? Vamos con las actividades. Para primer año, vamos a formar preguntas con what's from. What's from quiere decir de dónde es. He was from Japan. Es de Japón. Recuerden, el signo de interrogación al final es lo que nos va a hacer la pregunta, ¿ok? Y una por cada pronombre. I am from, you are from, he is from. Uno por cada pronombre. Recuerden eso. Todas las vamos a hacer en inglés y en español. Primero redáctenla en español, luego redáctenlas en inglés, hagan la traducción. Cuidado cuando utilicen una herramienta en línea, porque a veces que tipeamos mal una palabra y estas herramientas sustituyen la palabra por la más próxima y no significa lo mismo. Inclusive muy pendientes con el idioma, porque a veces el traductor está en otro idioma y si no estamos pendientes no nos damos cuenta del error. Utilicen la lógica básica. Las palabras por lo general se parecen y si no duden, usen un diccionario, pregúntenle a un familiar, a alguien que conozcan. ¿Qué te parece esto? Pregúntenle si tienen alguna duda. Si no saben, a lo mejor también son curiosos y como quien dice, los motivamos a que aprendan más. Traten de entregar todas las actividades a mano, si pueden, por lo siguiente. Cuando nosotros escribimos, nuestro cerebro va agarrando muchísimo mejor o vamos familiarizándonos más tanto con la escritura como con el nuevo idioma. Si solamente copiamos y pegamos, que es lo que muchos han estado haciendo, no vamos a fijar ese conocimiento. Entonces, por favor, para este nuevo año, traten de hacer la mayor cantidad de sus actividades, sobre todo en lengua extranjera, a mano. ¿Okay? Si tienen que enviarlo electrónico, simple y llanamente tomamos una foto y la enviamos. Que se vea bien, por favor. Continuamos. Para segundo año, vamos a hacer 10 preguntas sobre personas que conocemos, por lo menos. ¿Quién es nuestro profesor? ¿Cómo se llama nuestra mamá? Y vamos a responderlas también. Armamos 10 preguntas primero en español y luego las pasamos a inglés. Pueden utilizar cualquier traductor, ya les hice las recomendaciones básicas porque no quiero, muchos alumnos se han equivocado porque me han colocado el idioma que no es o como solamente copian y pegan, luego cuando les pregunto algo no saben qué era. Y cuando solamente lo hacen que no lo escriben, luego no se les fija el conocimiento. Estas actividades están diseñadas para tratar de que ustedes, por eso que les pido todo escrito, ¿okay? Para evitar eso. Aquí tenemos unos ejemplos. Was Mr. Lewis your teacher? Una respuesta en positivo y una en negativo. Recuerden que les dije que el wasn't y el were not quiere decir no. Y recuerden que las preguntas siempre llevan signo de interrogación al final. Entonces, hacemos nuestra pregunta. Sí. Él es nuestro profesor, no, él no es nuestro profesor, todo en español aquí y luego en inglés. Podemos utilizar un cuaderno viejo, hoja reciclada, no hay problema. La idea es que ustedes vayan practicando y escribiendo. ¿Okay? Para tercer año tenemos 2 oraciones con last week, this month, next year.
last Monday, this United, next century. Todas en inglés y en español. Se las estoy dando así porque son los adverbios de tiempo, ya yo les expliqué con last. Es que quiero que vayan investigando, traduciendo esto y haciendo sus actividades en casa tranquilamente, practicando todo. Recuerden involucrar a su familia. Mamá, papá, estén pendientes de las actividades también. Pregúntenles qué significan this month. A ver cómo van los chicos. Para cuarto año, tenemos unas preguntas que dicen de dónde era o quién era. Recuerden que los muchachos ya tienen un nivel más alto, entonces vamos a hacer más que todo escritos, ¿ok? Con ellos. Vamos a tratar de utilizar las actividades y preguntas sobre lo que hacen en la casa. Lo que quiero es que redacten cosas. Por lo menos cuarto y quinto año siempre le colocamos actividades, diálogos, ¿verdad? Para quinto año tenemos un diálogo breve en español y traducirlo en inglés. Involucren a la familia o una conversación que tengan con su hermano. Anoten alguna frase y la colocamos y hacemos la traducción en inglés. Recomendaciones finales. Recuerden, etiquetar sus objetos en su casa. Inclusive a las personas pueden colocarle, asociar sus palabras, abuela, abuelo, etcétera, etcétera. Practiquen, hagan un vocabulario personal, pueden inclusive colocar imágenes, lo que ustedes quieran y, por supuesto, compartan sus conocimientos con su familia, enriquezcanlo más. Muchísimas gracias. Keep safe, stay at home, and use your face mask. See you next week. Con esa clase del profesor Arturo Jiménez ya hemos cumplido con nuestros objetivos por el día de hoy con respecto a los idiomas. Pero a continuación proseguimos con lo que es la actividad física y para eso nos van a estar acompañando los profesores Carlos Oropesa y Ekma Borromé. En el caso de Carlos Oropesa vamos a atender a los estudiantes desde primero hasta tercer año. Por eso vamos a recibirlo de inmediato y quiero que todos allá en casa estén activados y activados en función de la actividad física y recreativa. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa. En esta oportunidad hablaremos sobre el pulso y la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre al empujar contra las paredes de las arterias, cada vez que el corazón late y bombea la sangre. Esto quiere decir que cada vez que nuestro corazón bombea o se siente un impulso, va a chocar contra las paredes o las arterias que se encuentran en nuestro cuerpo. Esto nos permite saber si nuestro flujo sanguíneo o nuestro sistema circulatorio está funcionando correctamente. ¿Qué es el pulso? Y la manera como tomarse la presión arterial. El pulso es el número de veces por minuto que contrae el corazón. ¿Cómo tomamos o cómo nos tomamos nosotros el pulso? ¿Ok? La manera más sencilla es una manera sencilla y no es necesario tener una formación médica o ser simplemente especialista en anatomía para hacer la toma del pulso o de la presión arterial. Simplemente colocamos nuestros dedos índice y medio sobre la parte anteroposterior de nuestro antebrazo y hacemos una leve presión debajo de nuestro pulgar. ¿Okay? Aquí lo podemos nosotros diferenciar cómo debemos tocar o cómo debemos palpar nuestro pulso en esta región del brazo. Fíjense que nosotros presionamos con el índice medio y el índice presionamos nuestro pulso y ahí nosotros tomamos nuestra presión arterial. Otra manera de nosotros tomarnos la presión arterial o el pulso es a través de la carótida, colocando igualmente el dedo índice y el dedo medio debajo de nuestro mentón, hacia el lado izquierdo, es decir, de esta forma,
como lo muestra aquí la gráfica. Continuamente hablaremos sobre la educación física y la recreación. ¿Qué es la educación física? Es un área de formación o un conjunto de disciplinas que vemos durante nuestro, vamos a decir, pasear por nuestros estudios, desde que comenzamos, desde educación inicial hasta educación media, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es la recreación? Es la actividad de distracción, o vamos a decir, es el juego que hacemos durante nuestra clase o durante un tiempo de relax o un tiempo de recreación. Esto lo podemos hacer a través de múltiples actividades desarrolladas o dirigidas por el docente en cuestión. Este tipo de actividades tenemos acá, esta es la clase de educación física, aquí vemos cómo el docente dirige la clase durante su tiempo determinado. Esta es una parte de la recreación, cómo se divierten las personas o la familia al momento de recrearnos o distraernos. Esto es una manera muy sencilla de cómo hacemos nosotros recreación. Un baile o una actividad, vamos a decir, al aire libre. Actividades que debemos realizar durante vamos a decir, este tiempo. Para primer año se van a tomar el pulso o la presión arterial antes de realizar el ejercicio. Es decir, en tiempo de reposo, usted agarra, se levanta y se toma la pulsación. Toma una hoja o un cuaderno y va a realizar sus anotaciones necesarias. Al momento de hacer la actividad deportiva o lo que va a ejecutar en ese momento, va a realizar 10 extensiones y flexiones de codo siguiendo el patrón señalado por el docente o por el especialista. Y ejecutar 10 sentadillas siguiendo el ejemplo señalado por el docente. Es decir, coloco mis manos extendidas al frente y voy a flexionar mis rodillas manteniendo mi espalda en posición erguida, bajando y subiendo nuestro cuerpo. Luego de realizado ambos ejercicios, usted va a hacer la toma del pulso, ¿verdad?, indicando anteriormente por el docente. ¿Cómo lo hicimos? Como lo hicimos anteriormente o lo expliqué anteriormente. Nota, es necesario tomar las previsiones para no cometer ningún error, tener a la mano reloj de pulso o un cronómetro para llevar el conteo de las pulsaciones. Tener además un cuaderno u hoja para llevar la anotación correspondiente. Estos ejercicios deben ser realizados por lo menos durante una semana. Es importante señalar que para este tipo, para hacer el conteo de las pulsaciones, usted al momento de sentir y tener a la mano su cronómetro o reloj, va a tomar 15 segundos. Esos 15 segundos los va a multiplicar por 4. La cantidad de pulsaciones que usted va a tener durante ese tiempo. Para segundo año, tomarse el pulso o la presión arterial antes de realizar ejercicio, igual que anteriormente. Usted se levantó, se toma la pulsación para saber cuál es su presión arterial en posición de reposo. Luego, el estudiante realizará 10 saltos verticales llevando rodillas al pecho o tórax, es decir, llevando las rodillas hacia su pecho. Y luego va a realizar 10 abdominales como más se siente usted cómodo. Se te va a realizar 10 ejercicios abdominales en ese tiempo.
se va a tomar una vez culminada esta actividad, usted se vuelve a tomar el pulso y va a colocar en su cuaderno, en una hoja, va a colocar cuánto fue el conteo de su presión arterial. Acuérdense, 15 segundos multiplicados por 4, eso le va a dar cuál es su presión arterial durante ese minuto. Y por último tenemos la parte en el tercer año. Aquí usted va a realizar 4 ejercicios diferentes, los 2 anteriores de primero y los 2 anteriores de segundo año. Es decir, va a colocar, el estudiante realizará 10 saltos verticales, va a realizar 10 abdominales, 10 flexiones y extensiones de codo y 10 sentadillas. Es decir, va a ser una serie de 4 ejercicios diferentes. Una vez culminada, igualmente, usted se toma la presión arterial y hace su anotación cuál fue la diferencia entre la presión arterial en reposo y cuál fue la presión arterial durante o después del ejercicio. Para finalizar, practicar deporte puede ser súper divertido. Si usted practica algún deporte, alguna actividad física, es importantísimo. Lo importante es que usted se sienta bien, relajado, sin ningún estrés. En cada familia, una escuela, el protagonista eres tú. Por eso siempre estamos revisando las redes sociales en donde puedes enviarnos no solamente fotografías y videos, sino también tus comentarios, tus tweets que vamos a revisar de manera continua y diariamente en tu programa. Vamos a ver qué nos envían el día de hoy. Desde el municipio Sucre del estado Portuguesa, los misioneros y misioneras de Misión Robinson nos envían las fotografías de un taller de preparación metodológica en el marco del plan Cada Familia, una escuela. Desde la parroquia Caraballeda, la zona educativa del estado La Guaira nos envía fotografías de los planteles educativos que iniciaron con nosotros el año escolar 2020-2021. Nos dicen que viva la educación bolivariana. De esa manera finalizamos por el día de hoy nuestro pequeño segmento de redes sociales que está creciendo cada día gracias a la participación de todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales, pero lo más importante es que usen la etiqueta Cada Familia, una escuela. Los esperamos. Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, por favor acompáñenme. Fíjense, hoy vamos a hablar acerca del ejercicio físico. Yo estoy segura que en algún momento todos ustedes han practicado el ejercicio físico. ¿Qué es el ejercicio físico? Se llama ejercicio físico a cualquier actividad física que mantiene y mejora la actitud física, actitud con P, la salud y el bienestar psicológico de la persona. Es importante que cuando nosotros vayamos a realizar algún tipo de ejercicio físico, sepamos cuáles son las limitaciones que tiene nuestro cuerpo. El ejercicio físico es un elemento básico para la formación de niños, niñas, jóvenes, por supuesto adultos y adultas, en el mejoramiento y mantenimiento de nuestra salud. Si nosotros vamos a comenzar a trabajar el ejercicio físico, como lo dije anteriormente, debemos saber cuáles son nuestras limitaciones corporales. Es decir, que si yo jamás he levantado pesas, no voy a iniciar trabajando el levantamiento con una carga muy pesada. Si yo jamás en mi vida he corrido, no voy a iniciar entrenando en un maratón de 42 kilómetros. Fíjense, cuando nosotros hablamos de ejercicio físico, tenemos que saber que hay 2 tipos de ejercicio físico. Los ejercicios físicos pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Los conceptos se refieren a la forma en que el organismo obtiene la energía. Si precisa de oxígeno, se denomina aeróbico. Y si no lo necesita, se denomina anaeróbico. Aunque lo correcto es decir que un ejercicio es predominantemente aeróbico o predominantemente anaeróbico. Lo mejor para la salud es combinar la práctica de ambos ejercicios. Cuando nosotros hablamos de un ejercicio anaeróbico, quiere decir que son ejercicios de larga duración y baja intensidad, con un consumo mayor de oxígeno, como por ejemplo cuando caminamos, cuando trotamos, cuando montamos bicicleta,
cuando nadamos por un largo periodo de tiempo, son ejercicios aeróbicos. Yo estoy segura que ustedes en sus casas han realizado la práctica de estos tipos de ejercicios. Si por el contrario hablamos de ejercicios anaeróbicos, nos referimos a ejercicios de corta duración y alta intensidad. Por ejemplo, un levantamiento de pesas, una carrera de velocidad. Cuando estamos realizando un entrenamiento de circuito, una determinada estación, cuando los profesores de educación física los colocan a realizar ese ejercicio que se llama suicida, que es cuando corremos, tocamos una línea, regresamos y tocamos la otra, esos son ejercicios anaeróbicos. También estoy segura que ustedes han realizado actividades anaeróbicas. Por ejemplo, si están parados en la cantina del liceo y le dicen al compañero, vamos a dar una carrera de aquí hasta allí y regresamos, ahí están realizando una actividad de tipo anaeróbica. La mayoría de los ejercicios, las actividades físicas y los deportes combinan estos dos tipos de ejercicios. Por ejemplo, si ustedes están jugando baloncesto o cuando están viendo un partido de baloncesto y hay un quiebre rápido, ahí se está realizando una actividad de tipo anaeróbica, es rápida. Pero si viene el piloto driblando el balón, se para en la zona para armar el ataque mientras se pasan el balón, mientras el piloto dribla, ahí pasó a hacer una actividad en ese momento aeróbica. Pero además de eso, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Piensen ustedes en su casa que están allá sentados viendo la televisión. ¿Qué beneficios me puede traer la práctica del ejercicio físico? Son muchos los beneficios. Práctica beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, ayuda al carácter, a la formación de la disciplina, ayuda a la toma de decisiones. El ejercicio físico, ya sea de corta o de larga duración, ya sea aeróbico o anaeróbico, contribuye a establecer un bienestar mental, mejora la autonomía de la persona, la memoria, la rapidez de ideas, entre otras, promueve las sensaciones como el optimismo, la euforia, mejora la autoestima, combate el sedentarismo. Son muchísimos los beneficios que ustedes pueden enumerar de la práctica constante del ejercicio físico. Pero si yo tengo beneficios de manera individual, imagínense si ustedes están allí en la casa y deciden practicar el ejercicio físico en familia. ¿Qué beneficios podemos obtener? La práctica del ejercicio físico en familia también tiene muchísimos beneficios, valga la redundancia, colectivos. Estrechar lazos afectivos y de comunicación, conectar a la familia como equipo, le decimos adiós al sedentarismo, hacemos las rutinas en el deporte para el día de mañana, les ayuda a nivel mental, fomenta la imaginación, disminuyen los niveles de estrés, disminuye los niveles de ansiedad, mejora la comunicación. Realizamos ese trabajo en equipo, como familia. Así que vamos a activarnos en casa, podemos realizar ejercicios físicos en familia. Si vivimos en un apartamento, los podemos hacer en la sala. Los amigos que están allá en el Delta y tienen un espacio grande en su casa, en el patio, lo pueden practicar. Si estamos en el Zulia, también lo podemos practicar. No hay excusa para que la familia deje de realizar ejercicios o actividades físicas. Eso sí, recuerden siempre, antes de realizar la práctica de cualquier ejercicio físico, primero debemos practicar la elongación muscular y la movilidad articular para evitar lesiones. Y por supuesto también es importante señalar que debemos saber cuáles son nuestras limitaciones corporales para realizar la práctica del ejercicio físico. Si vamos a hacer un plan en familia, la abuela que tiene 70 años no puede realizar los mismos ejercicios físicos que mi hermano que puede tener 5 años, que mi papá que puede estar alrededor de los 40 años, o que tú adolescente que puedes tener unos 16, 17 años. Es muy importante conocer nuestras limitaciones para realizar la práctica de esto. No olviden ese pequeño detalle. Vamos a la actividad evaluativa esta semana para cuarto y quinto año. Vamos a elaborar un cuadro donde menciones 10 actividades físicas o deportes aeróbicos y 10 actividades físicas o deportes anaeróbicos. Yo voy a hacer mi cuadro y en una columna voy a mencionar cuáles son esas 10 actividades o deportes aeróbicas y en la otra columna
coloco cuáles son esas 10 actividades o deportes anaeróbicos. Con estas actividades hemos culminado nuestra clase de hoy. En nombre de toda la familia venezolana agradecemos mucho a la profesora Emma Borromé, también al profesor Carlos Oropesa, Arturo Jiménez y José Muñoz por los contenidos que nos dieron en cuanto a idiomas y educación física. Pero agradecemos también la participación que viene a continuación. Se trata de nuestra profesora Sarín Herrera, quien nos va a dar las adaptaciones curriculares, las estrategias y orientaciones para nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida a esta su casa. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Mi nombre es Sarín Herrera, profesora de Educación Especial, y es un placer compartir nuevamente con ustedes, familia venezolana. A partir del referente teórico-práctico dado por el docente del área de formación de inglés, realizaremos algunas recomendaciones u orientaciones de actividades que puede realizar con el estudiante que se encuentra integrado en dicho nivel. Fíjense, podemos realizar lo que es un glosario o un diccionario con el nuevo vocabulario, de modo tal en que utilizando algunos elementos gráficos, puede ser una imagen, puede ser el mismo objeto tangible pequeño que lo podamos pegar en una ficha, en la cual una vez que ya esté colocado, en este caso la tengo en blanco para la demostración, coloca la imagen, puede colocar la seña. También en la parte inferior, si el estudiante tiene deficiencia visual, coloca en braille la manera en cómo se escribe la palabra, ¿verdad? Puede también colocar la pronunciación e inclusive el significado de la palabra. A medida que se van incorporando nuevas palabras en inglés, entonces las vamos a ir archivando. En este caso fue un álbum viejo en casa, en donde vamos insertando cada una de las fichas, pero podemos hacerlo en un cuaderno de reuso, y vamos pegando también en hojas de reuso el nuevo vocabulario con todas las especificaciones que se adapten a las necesidades y características de cada uno de los estudiantes. Es importante también que los aspectos que fueron trabajados en el día de hoy por la docente, como el verbo to be en diferentes tiempos, los adverbios de tiempo y las palabras para realizar preguntas, también las podemos organizar en un esquema en donde cada uno de los anteriores esté en una columna. Colocar entonces esta información en un lugar visible o en el lugar de estudio de nuestro estudiante, de modo tal en que pueda ir reforzando diariamente todo este vocabulario y de esa manera apropiarse de una forma efectiva de él. Se recomienda también el uso de fichas en donde coloquemos solo los aspectos más importantes que requiere el estudiante al momento de sentarse a estudiar o de realizar las actividades de inglés. Vamos entonces a continuación a ver el video de parte de la profesora Yolivet Aponte. Para el nivel de educación media general vamos a trabajar en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras: comunicación, idioma. Gracias, profe Jolivel, por tan importante información con las palabras claves que utilizamos en el día de hoy, realizada en lengua de señas venezolanas. Entonces, en cuanto a los aspectos trabajados en relación a comunicación y lenguaje, pasemos entonces a la pantalla para hacer algunas observaciones. Es importante la valoración del lenguaje tanto verbal como no verbal, entendiendo que ciertamente están los elementos que comúnmente conocemos y que hoy el docente del área de formación hizo referencia, como lo son el código, el canal, etcétera, ¿verdad? También tomemos en consideración que el gesto, la expresión facial, la expresión corporal también
comunica, también expresa. Eso también es todo parte de la comunicación no verbal. La empatía es un elemento importante dentro de la comunicación. La empatía que nos permite a cada uno ponernos en el lugar de otro, comprender su situación, su manera de pensar, y a partir de allí se generan otros valores de gran importancia dentro de los procesos de comunicación, tanto en el hogar como fuera de. Es importante también el elemento de la escucha activa, no solamente la escucha intelectual en donde yo presto atención al contenido de lo que se me está diciendo, sino que además le presto atención desde la escucha activa a la parte emotiva, al sentimiento que se transmite a través de la palabra. Y la asertividad, la manera correcta de decir de una forma sencilla y clara lo que sentimos, respetando al otro y respetando también mis procesos. Y a propósito de los sistemas de comunicación y de la forma en cómo podemos expresarnos, vamos a ver un video que nos llega desde el CAIDB Aragua de sistemas aumentativos de comunicación para personas con sordoceguera. Les habla la profesora Yuleidi Parra del Centro de Atención Integral de Deficiencia Visual del Estado de Aragua. En el día de hoy me complace compartir con ustedes la temática de sordoceguera, que no es más que una discapacidad única con entidad propia, originada por la combinación de una deficiencia visual y auditiva, la cual le genera grandes complicaciones en el acceso a la información, a la comunicación y al desenvolvimiento de la vida independiente. Hay dos tipos de sordoceguera, congénita y adquirida. Existen personas con sordoceguera totales, con restos visuales, con restos auditivos, con restos visuales y auditivos. La clave del abordaje de la persona con sordoceguera es la comunicación. Es necesario desarrollar al máximo las potencialidades lingüísticas, sociales, cognitivas, sensoriales, de orientación y movilidad, entre otros, realizando estrategias adaptativas, alternativas, pedagógicas de las personas con sordoceguera, respetando su deficiencia visual y auditiva, además acompañado de sus sistemas de comunicación como el código braille en macro, con la regleta, la lengua oral escrita en letras en relieve, la lengua de señas venezolana acompañada con el dibujo, la palabra y el objeto real que le permitirá a la persona con sordoceguera construir el mundo de su mente y organizar una rutina de actividades a ejecutar. Esto debe ir acompañado con sus gestos naturales dentro de su campo visual, debajo de sus manos, la palabra escrita en la palma de la mano, en su propio cuerpo, y si hace uso de amplificadores de sonido, hacer uso de un tono de voz alto. Recuerda que aumentar los niveles de comunicación de la persona con sordoceguera es importante. Además, tu salud es valiosa. Quédate en casa. Qué interesante información la que nos llega en el día de hoy. Es importante entonces ahora pasar a lo que se refiere al referente teórico de educación física, deporte y recreación, recordándoles a todos la importancia de que nuestros estudiantes y participantes sigan desarrollando este tipo de actividades con la debida atención, haciendo lo que corresponde a ese acondicionamiento físico y manteniéndonos activos con los beneficios que corresponden. Es un placer haber estado en el día de hoy, espero que las recomendaciones sean de utilidad y recuerde que ser diferente es algo común. Muchísimas gracias a la profesora Sarín Herrera por su segmento en la modalidad de educación especial, y también muchísimas gracias a todos los profesores que hicieron posible este programa de hoy, no solamente desde acá, desde el Estudio 1 de Vive TV, sino desde toda Venezuela. A ustedes, nuestros más sinceros afecto y agradecimiento. Es evidente el hecho de que nuestros padres, madres y representantes están haciendo posible esta nueva modalidad de educación a distancia, por lo cual el equipo técnico de producción de Vive TV les agradece ese esfuerzo y ese compromiso con nuestros niños, niñas y jóvenes en todo nuestro amado país. Nosotros nos vamos a despedir, pero no olvides que podemos seguir conectados a través de las redes sociales. Siempre vamos a estar ofreciéndote contenidos adicionales y te los voy a recordar a continuación. En el Ministerio del Poder Popular para la Educación hemos dispuesto un enlace para ti. Nuestra página web es me.gov.be. Tu programa favorito también tiene su propio enlace, cadafamiliaunascuela.me.gov.be.
Lo más fantástico de todo es que nos puedes conseguir en todas las redes sociales. En el caso del Ministerio del Poder Popular para la Educación, nos consigues en Twitter, en Instagram y hasta en Facebook. ¿Cómo? Buscando @MPP-Educación. Y con Cada Familia Una Escuela nos encontramos en Twitter a través de @FamiliaEscuela1 y en Instagram y Facebook @Cada Familia Una Escuela. Lo importante es que nos envíes tus fotografías, tus videos y tus comentarios, incorporando siempre la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Como en todos los programas, nosotros vamos a encargarnos de que tú seas los protagonistas de este emocionante encuentro y este viaje hacia el aprendizaje. Por el día de hoy nos despedimos, pero no olvides que nos vamos a encontrar siempre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En tu programa, Cada Familia Una Escuela.